Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me acosté con el pelo mojado, así que estoy con un desastre. Igual, me gusta por un lado cómo me queda, pero es muy difícil de mantener. Entonces, de vez en cuando me lo plancho y como quiero que me dure bastante, me lo voy a planchar. Entonces, también quería contarles mi experiencia en mi primer embarazo con el diagnóstico que me dieron. Más que nada lo voy a hacer porque cuando yo recibí ese diagnóstico, yo empecé a buscar porque empecé a buscar porque no sabía qué era y no sabían decirme muy bien qué era. Entonces, a mí en la semana 20, creo que sí, en la semana 20, vieron que mi bebé tenía los ventrículos de la cabeza más dilatados que lo normal. Entonces, me dieron el diagnóstico de mi bebé. Muy fuerte. Ventriculomegalia bilateral moderada, creo que era. O sea, estaba en los límites. Un poquito más avanzado un poquito más dilatado de lo normal. Entonces por eso era moderado. Pero igual había que controlarlo todo el tiempo porque eso podía llevar a una hidrocefalia si seguían creciendo el líquido de esos ventrículos. Entonces, a mí lo que me habían explicado era eso básicamente, y yo no sabía que más, o sea, que las consecuencias que podía traer eso, o trataban de mi doctora me trataba de decir que no había que preocuparse, que no era una hidrocefalia, pero después fui a otra doctora, me dijo que era una hidrocefalia eso, y como entonces una vez que vieron que los ventrículos de mi bebé estaban más dilatados de lo normal, empezaron a hacer estudios y controles a cada 15 días, ecografías a cada 15 días. Y lo peor de todo es que eran ecografías transvaginales. Entonces, a cada 15 días tenía que ir y me metían como una cámara. Porque la cabecita del bebé ya estaba abajo. Entonces, bueno, y así controlábamos, pero siempre era igual. Me hice los estudios que yo me había hecho de todos, vieron los estudios que se hacen primero de los virus, si tenemos algún virus, bacterias, lo que sea. Y había salido todo bien, todos los estudios salieron bien, entonces como que no encontraban la causa. Después mi doctora me derivó con una genetista, creo que se dice. Y básicamente había que hacerme un estudio que era muy invasivo en el embarazo, sinceramente, porque me tenían que punzar la panza para sacarme líquido amniótico, para estudiar el ADN del bebé. Y creo que también estudiaban mi ADN y el ADN de mi esposo, si no me equivoco, o no sé, no me acuerdo muy bien porque ya fueron 2 años en el que pasó esto. Pero yo ya estaba con un embarazo avanzado, por lo mismo, o sea, a mí me descubrieron a las 20 semanas,
Pero todas esas semanas nosotros veníamos viendo, investigando, haciendo estudios, ecografías, para saber qué era lo que causaba esta dilatación de los ventrículos. Entonces imagínense mi susto. Yo no sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar, nadie me sabía decir nada. Yo me ponía a investigar todo el tiempo en internet, pero era muy poco lo que yo encontraba sobre este tema. Entonces, también me mandaron a hacer una resonancia magnética, que fue horrible. Bueno, no fue horrible, pero un poco sí. Justo yo ese día, a mí en general me gusta hacer sola las cosas, o sea, ir al médico sola, todo sola. No me gusta sentir la presión de tener a alguien que esté esperando, porque siempre es esperar. Por más que tengas turno, siempre es esperar acá. Por lo menos en la clínica donde yo me atiendo, siempre hay que esperar mucho. Bueno, básicamente yo creo que es por eso que no me gusta ir con alguien. Bueno, la cuestión es que fui a hacerme la resonancia sola y me habían dicho que iba a ser un ratito. Creo que estuve como más de una hora ahí. Encima quieta, así. Y de costado, porque tenían que ver al bebé, no a mí. Entonces la panza, y yo así como en posición fetal, quieta como durante 2 horas. Un poquito, como 1 hora y algo, o sea, o 1 hora, no recuerdo. Y taca. Es como, yo pensé que me iban a hacer tipo solamente en la panza, porque hay 2, uno que te meten entera y otro que te meten en una parte. Yo rogaba que pasar por eso, porque en otro lado me iban a hacer ese estudio. Pero bueno, al final lo hice ahí en la clínica porque era donde me estaba haciendo todos los estudios y ya todo el equipo médico ya estaba como al tanto de la situación mía. Entonces lo hicimos ahí, pero creo que no tenían esa máquina. Entonces me tocó hacer esa. Entonces yo entré así. Yo soy media claustrofóbica. Entonces yo en ningún momento abrí mis ojos y pensaba y cantaba y pensaba cosas lindas, pero me la pasé cantando y orando porque de verdad no me gusta estar así encerrada. Pero bueno, en fin. Ahí los resultados de este salieron que los ventrículos, a ver, creo que los ventrículos medían como 13 centímetros, no me acuerdo. Y lo normal era hasta 10, si no me equivoco. Cualquier cosa me voy a corregir ahí escribiendo. Ya voy a buscar bien. Entonces, o sea, no me dieron mucha información del tema, es todo lo que yo investigué. Bueno, y en la resonancia magnética los números, o sea, los centímetros eran más. Entonces yo me asusté un montón. Mi doctora como, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en la ecografía me dicen que mide tanto, que está bien, porque no es tan grave, y por qué en el coso, en la resonancia, sale que mide más? Entonces mi doctora me explicó que, bueno, son diferentes modos de medir, son diferentes tipos de medida, la ecografía y la resonancia. Entonces no nos teníamos que basar básicamente en la diferencia de números, sino que seguir investigando. Y ahí fue cuando me derivo a la... Bueno, y encontraron todo bien en el bebé, o sea, solamente era eso lo que tenía él y no sabían cuál era la causa de por qué.
Entonces ahí fue cuando me derivaron a la genetista. Y bueno, al final decidí no hacerlo porque yo ya tenía un embarazo muy avanzado, el bebé estaba muy grande y corría en riesgo de pincharlo. Obviamente lo hacen todo cuidado, ¿no? Con ecografía mientras van a pasar la aguja, toda la cuestión esa. Pero era mucho riesgo y ya faltaba poco para que naciera el bebé. Entonces, y era muy caro. Y yo creo que mi obra social, o sea, yo tenía una muy buena obra social en ese momento. Pero casi ninguna obra social te cubre estos estudios de genética. Entonces, era muy caro y encima iba a demorar mucho tiempo y capaz que ya lo iban a hacer y todavía no tenían los resultados. Entonces dije, no, bueno, no lo vamos a hacer porque además es muy vacío, vamos a esperar que nazca y veremos. Entonces, bueno, mi doctora estuvo siempre ahí al tanto conmigo. Ella es tan buena, de verdad. Ella me encanta. Y bueno, ella siempre me dio paz, o sea, nunca me hizo preocupar de más, o sea. Entonces, siempre fue bueno eso. Y las ecógrafas también, súper buenas, ya conocían mi caso. Entonces, como que todas muy cuidando eso, ¿no? Eso de, encima yo madre primeriza, tenía 23 años. Así que era un tema. En fin. Bueno, después nació y todo bien, o sea, él estaba re bien. Le hicieron una ecografía. Él nació al final por cesárea porque yo rompí bolsa. Yo tenía fecha para el 18 de abril. O 17, no me acuerdo. Y yo rompí bolsa el 6 o sea, era el 5 de abril y a las 12, o sea, ya era el 6 de abril, rompí bolsa. Que una cosa muy curiosa, mi esposo siempre me dijo, él va a nacer el 6 de abril, él va a nacer el 6 de abril. Y yo, no, Elías, ¿cómo puede ser si falta? Voy a estar bueno, estaba en 38 semanas, o sea, podía nacer. Pero estaba muy alejado a la fecha que nos habían dicho. Pero bueno, pasó como él dijo. En fin, ese día rompí bolsa. Mi doctora estaba de vacaciones, pobre. Tuvo que venir al hospital para tener a mi bebé. Pero tuve mucho tiempo en trabajo de parto, porque yo solo rompí bolsa y me fui a mi casa, o sea, me fui al hospital y no dilataba. No dilataba, entonces me pusieron una pastilla en la vagina para dilatar y sufría un montón las contracciones, pero no dilataban nada. Y yo era como, ya está, o sea, estoy cansada, no dormí toda la noche, porque obviamente rompí bolsa a las 12, entonces tuve todo hasta el otro día trabajo de parto. Después me pusieron, además de esa pastilla, oxitocina. Entonces ahí me dijeron, las contracciones van a venir más fuertes. Y yo, por suerte, mi obra social me cubría la epidural. Entonces le dije, bueno, no, si me ponen oxitocina, entonces pónganme la epidural porque no doy más, o sea, los dolores eran muy fuertes y en sí, lo peor de todo, o sea, ponerle que los dolores eran fuertes, yo me los bancaba, si es que yo dilataba, pero no estaba dilatando nada, apenas tenía 2 centímetros y les costaba un montón entrar, o sea, tenía mi cavidad como un poco cerrada. Bueno, la cuestión es que había pasado muchas horas, me pusieron una inyección porque ya habían pasado como 12 horas de tener la placenta, no, la bolsa rota. Entonces
después seguí con trabajo de parto, me pusieron la cuestión esta, la epidural, en realidad analgésico, me pusieron todo el coso atrás en la espalda, re bien, ni me dolió nada, fue perfecto. Pero me habían puesto analgésico, no la epidural, porque la epidural la guardaban para el tema del parto o cesárea, en caso de, ¿no? Entonces me pusieron analgésico. Pero la cuestión es que el analgésico me había tomado la mitad de mi cuerpo. Al comienzo, bien, pero después como que se me iba muy rápido el efecto del analgésico. Empezaba a sentir la mitad contracción y la mitad no. Entonces seguía sufriendo. Horrible. Entonces vinieron varias veces los analgésicos. ¿Cómo se dice? Bueno, las personas que te ponen esas cosas. Y a podarme de nuevo y de nuevo y de nuevo. También re bueno, la gente de ahí es re buena. Y yo lo tuve acá en el hospital privado de Córdoba. Muy bueno. Bueno, y después, bueno, nació, al final fue cesárea porque mi doctora me dijo, ya eran como las 8 o 7 y algo de la tarde y mi doctora me dijo, bueno, Julie, la cabeza está muy alta del bebé, o sea, si querés, estaba en 8 de dilatación, después de muchas horas. Si vos querés, podemos ir a cesárea o seguir esperando. Y yo le dije, no, yo no puedo más, vamos a cesárea. Me costó porque yo venía con el chip de parto natural. Después dije, no, ya fue, ya quiero que me lo saquen de alguna forma y no quiero sufrir más. Encima ya no podía, o sea, mis ojos ya no podían estar abiertos, estaba tan cansada. De hecho me prepararon para ir a hacer la epidural, todo. Y yo no podía abrir mis ojos, era un cansancio horrible. Bueno, por suerte Elías, mi esposo, pudo entrar a la cesárea. Porque mi doctora es súper buena, porque en otros casos, como mi cuñada, su esposo no pudo entrar, pero también depende de la doctora. Bueno, en fin, nació y a las poquitas horas le vinieron a hacer, o al otro día, no me acuerdo, le vinieron a hacer una ecografía cerebral. Porque por medio de sus ventrículos ellos pueden ver dentro de la cabeza. O sea, no medio de los ventrículos, perdón. Por medio de los... ¿Vieron acá que tienen como abierto? Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, por medio de eso ellos pueden ver adentro. Entonces por ahí le hacían una ecografía y le veían sus ventrículos. Y estaban igual que como estaban en la panza, o sea, estaban dilatados igual. Entonces me mandaron a un neurólogo, una neuróloga. Pero el bebé estaba perfecto, o sea, él no tenía la cabeza más grande, era normal, o sea, perfecto, estaba perfecto, era hermoso. Y bueno, lo que sí fue que me mandaron a una neuróloga y al pediatra, ¿no? Obviamente. Entonces, me dieron el alta después de 2 días, 3 días, no me acuerdo. Y al otro día tenía cita con el pediatra que ellos mismos te dan, después puedes cambiar. Entonces yo fui con este pediatra, que es súper bueno. Era un viejito, es un viejito. Y le comenté el tema. Y me dijo, bueno, mire, o sea, yo lo veo perfecto, su hijo, él está bien, pero vaya a la neuróloga. Lo llevé a la neuróloga y también, o sea, ella le hacía esos estudios de reflejos y cosas así, y estaba perfecto. Y hasta los 6 meses, creo que fue cuando ya se le cierra por completo sus
cosas. Le hacíamos ecografías constantemente para ver cómo seguían sus ventrículos y seguían igual, o sea, de dilatados, pero el bebé estaba normal, o sea, todos los reflejos que él hacía, de hecho, estaba como avanzado. La doctora ¿cómo se llama? La neuróloga me decía, mira, él está haciendo cosas que tendría que hacer en un mes siguiente. Entonces como que él está perfecto. Entonces el pediatra me dijo, mira, no te preocupes por eso, porque es como si, o sea, todos somos diferentes. Algunos tenemos una oreja más grande, un ojo más grande, una nariz o lo que sea más grande. Entonces es lo mismo, es como si él tuviera una oreja más grande. Entonces es lo mismo con sus ventrículos, o sea, es como eso, es normal. Puede ser genético o puede ser un caso aislado, o sea, justo le tocó. O puede ser parte de la genética de mi lado o del lado de mi esposo. Pero eso nunca lo vamos a saber porque nunca voy a hacer ese estudio. O capaz que en algún momento de mi vida, si mis siguientes hijos pasan por lo mismo, capaz que en algún momento, bueno, decida hacerme el estudio para quién de los dos, solamente para saber, porque no nos va a influir. Pero bueno, eso. Entonces, si te diagnostican, si te dicen, su bebé tiene ventriculomegalia bilateral moderada, después sigue, no me acuerdo, capaz que lo pongo por acá. No te preocupes, no es el fin del mundo. Si lo controlan y sigue igual y no se disminuyen o crecen un poquito. A mí lo que pasaba es que a veces crecían, en algunas ecografías crecían un poquito más y después en las próximas ecografías volvían a estar como estaban antes y así como que siempre estaba como dilatándose un poquito menos y así. Entonces no te preocupes, porque no significa que tu bebé va a tener algo. Él va a estar re sano, o sea, ustedes ven en mis videos, Enzo es un niño normal, tiene 2 años y es súper sano, o sea, nunca se enfermó, era un bebé gordísimo, era hermoso, gigante y es muy inteligente, entonces al comienzo de mi embarazo fue difícil por esa incertidumbre de cómo iba a ser y por la poca información que tenía, pero no tengas miedo, o sea, tranquila. Tranquila que todo tiene solución. Y si llega a crecer sus ventrículos y si llega a ser una hidrocefalia, no te preocupes porque también hay operaciones para arreglar eso. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Y fue un poco difícil, sufrí, lloramos mucho por lo mismo, el susto de cómo iba a ser, como toda la familia. Pero bueno, hay que confiar en Dios. Yo oré un montón a Dios. Y entendí que hay cosas que tienen que pasar. Y tienen que pasar para, no sé, ayudarnos o darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y hacer un cambio en nuestras vidas. Y aunque fue fue nada, fue en su momento difícil, pero ahora podemos saber que no tenemos que, o sea, está perfecto y no lo que te digan, no un diagnóstico va como ser siempre, ¿no? O va a ser malo, no. Entonces, bueno, muchas gracias por verme y si estás pasando por ese momento, tranquila que todo va a estar bien.